amigos? Bienvenidos a este tercer programa especial sobre el Festival Cultura UNAM. Y en esta ocasión nos acompaña Diego Vázquez, director del taller coreográfico de la universidad, pues con el que hemos tenido una intensa actividad a lo largo de estos días de festival. Ya estamos aproximándonos hacia la ruta, hacia el segmento final del festival, hasta el fin de semana en el que concluimos y bueno, pues todavía tenemos muchas actividades. Diego, bienvenido a esta emisión especial y queríamos justamente platicar sobre lo que ha acontecido en el festival y lo que va a acontecer en los próximos días. Hemos hecho un homenaje a Gloria Contreras a partir del 50 aniversario de la creación del taller coreográfico de la UNAM. Y bueno, fue una función muy emotiva de aniversario, de homenaje a la maestra Gloria Contreras, precursora, iniciadora del taller coreográfico de la universidad. Y cuéntanos un poco lo que vimos. ¿Cuál fue tu planteamiento en esa gala en la que celebramos el 50 aniversario hace algunos días en la sala Miguel Covarrubias? El pasado domingo 2 de octubre tuvimos la primera de las 3 galas que formarán la celebración de los 50 años del taller coreográfico de la UNAM. Y esta primera gala, titulada Homenaje a Gloria Contreras, presentamos 4 de las obras que para mí son las más importantes del repertorio de Gloria Contreras. Si bien hizo más de 250 piezas, para mí estas 4 son la cúspide de su creación coreográfica. Y no está ni su guapango ni su mercado a música de Blas Galindo, que si bien son muy reconocidos, pero para mí en este momento creo que como representación de lo que realmente es su obra y quién es ella como creadora, como coreógrafa, son estas 4. Entonces abrimos con Vitalitas, con música de Dickinson, una música original. Dickinson era su amigo, y esta obra la hizo en el 59, cuando ella todavía estaba en Nueva York. Tiene una gran influencia de George Balanchine y es como la carta de presentación de quién es esta creadora, de quién es esta coreógrafa de México de mitad del siglo XX. Y a partir de ahí se desenvuelve toda su creación coreográfica. Por eso quise abrir con esa pieza, no solamente esa gala, sino toda nuestra programación de celebración de 50 años. Además, vimos su danza para mujeres maravillosa con música de Pergolesi. Vimos Sensemayá, música de Revueltas, que es para mí también la coreografía más importante, la más emotiva, la más fuerte de todo su repertorio, de todo su catálogo de compositores mexicanos, porque Gloria hizo obra con música de Chávez, con música de Blas Galindo, de Moncayo, de M. Ponce, de muchísimos compositores mexicanos, más contemporáneos como Juan José Calatayud, Eduardo Mata, en fin. Pero esta, Sensemayá de Revueltas, es para mí de sus obras a partituras de compositores mexicanos, la principal. Y cerramos con su gran concierto en re, que es todo el concierto para clavecín y orquesta de Bach. Increíble concierto, porque el espectador realmente ve la partitura en los bailarines, o sea, ve exactamente todo lo que está ocurriendo con la música de Bach, pero con los bailarines, el contrapunto incluso de Bach que usa en sus distintas voces, lo puedes ver perfectamente en el cuerpo de baile y sus solistas. Para mí es una obra maestra, y con eso cerramos esta gala. Y a partir de ahí tenemos 2 más que vienen este fin de semana, este mismo fin de semana, el sábado 15 a las 7 de la noche y el domingo 16 a las 6 de la tarde. Bueno, antes de entrar justamente en el programa de las dos siguientes galas, bueno, tú bailaste justamente el papel principal de Sensemayá. Creo que fue una experiencia muy interesante, muy emotiva, y supongo para ti como director del taller retomar ese legado de la maestra Gloria Contreras, pues encarnando, digamos, uno de los principales personajes de su obra, por llamarlo. Creo que no exagero cuando lo menciono. Eh, Tu preparación en ese sentido, además, por supuesto, del ámbito técnico e interpretativo, supongo que pues escarbar en la obra y el legado de la maestra te lleva, digamos, algunas sutilezas. Platícanos un poco de ese proceso.
Para empezar, la partitura de Revueltas de Sensemayá es una partitura compleja y Gloria Contreras es conocida, entre muchas otras cosas, por la musicalidad de sus piezas, por el estudio arduo, intenso de la partitura y cómo ella lograba frasear la melodía y la composición de una manera muy específica para que al momento que el bailarín interpretara la música quedara todo perfecto con sus acentos, con sus síncopas, con sus silencios a la perfección, ¿no? Y entonces Sensemayá no es la excepción. Es una pieza en 7 octavos y en 7 16avos. Entonces, y por momento se mezclan las distintas voces y tú como solista tienes que estar consciente de lo que está ocurriendo en la voz del cuerpo de baile y en tu voz y cómo ir cachando estos acentos que se dan por los 7 16avos, que además es muy difícil contar. Entonces, pero ella lo contaba en inglés. Entonces, toda la partitura, toda la coreografía la cuenta en inglés porque es mucho más fácil a la boca decir 1, 2, 3 and 1, 2, 3. En vez de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 3 and 1, 2, 3. Entonces, que son los trombones y las trompetas para quien conoce la música de Sensemayá, este motivo, este leitmotiv de las trompetas y trombones. Y todo ese estudio a mí me apasiona porque yo también me encanta mis piezas como coreógrafo, también me encanta pegarme a la música tal cual y estudiar la partitura. Y de hecho esa fue, si algo yo aprendí de primera mano de Gloria Contreras cuando la conocí en el 2005, le mostré un solo y me dijo, justamente era un contrapunto de Bach, y me dice, ¿por qué bailas igual las distintas voces del violín? Y me dijo, porque vas cambiando. Y está bien, pero lo haces, tiene la misma textura, no haces muchos cambios. ¿Por qué? Me dijo, ¿eres consciente de ello? Y le dije, la verdad es que no, maestra. Y me dijo, pues deberías, piénsalo, deberías. Me dijo, ¿sabes leer música? Le dije, sí. Me dijo, pues la próxima obra que hagas, hazlo con tu partitura en mano, porque vas a descubrir más cosas y no solamente eso, te vas a divertir mucho más. Vas a entender lo que está pasando a nivel musical, pero tú como creador te vas a divertir muchísimo más porque se te van a abrir un sinfín de oportunidades. Y sí, sí lo hice. Mi siguiente pieza, así con partitura en mano, fue Tabula Rasa de Arvo Pärt y después hice Petrushka de Stravinsky. Y entonces desde ahí Gloria Contreras, aunque yo conviví con ella 2 semanas, siempre ha estado dentro de mi pues ahí como un Pepe Grillo en mi creación coreográfica porque fue invaluable el consejo que me dio. Entonces ahora que yo interpreto una de sus obras principales, para mí de verdad puede ser mi favorita después de Danza para Mujeres, pues era como escucharla todo el tiempo, decir, a ver, escucha, ve, sé riguroso con la partitura, sí interpreta, pero escucha lo que está pasando con la orquesta, ¿no? O sea, sé fiel a eso. Y creo que ese fue mi mayor reto. Y por supuesto el reto de tener a los 23 bailarines del taller coreográfico en escena bailando conmigo el tema, ¿no? El argumento que es un pueblo quiere matar a aquel que es distinto a ellos, ¿no? Entonces habla también de racismo y xenofobia. Entonces todo eso es un montón de retos, pero una gran satisfacción poder interpretar esta obra increíble. Además, de una manera apasionante. El público fue testigo de ello y la verdad yo lo suscribo y te felicito por ello también. Y bueno, tú mencionabas que Vitalitas es la esencia de Gloria Contreras. ¿Por qué no nos platicas un poco algunas características de esa pieza? ¿En dónde está ese germen creativo de Gloria Contreras que lo manifiesta a tu juicio en esa pieza? Y qué veremos después en las siguientes galas y que derive, digamos, de esos elementos del genio creativo de Gloria Contreras. Claro que sí. Justo cuando Gloria Contreras creó Vitalitas en el 59, Nueva York era el centro de la danza en el mundo, en ballet y en danza moderna. Estaba Martha Graham, José Limón, estaban Merce Cunningham, estaban todos, y sobre todo Balanchine. Pero quien rompe con el ballet, ¿no? La técnica del ballet es George Balanchine, con el New York City Ballet. Y Gloria toma a George Balanchine como su
mentor, como a quien sigue sus pasos. ¿Por qué George Balanchine rompe y por lo tanto Gloria Contreras con el ballet? Porque dejan de hacer ballet narrativos, ¿no? Dejan de hacer coreografías narrativas, dejan los cuentos de princesas y entonces es el cuerpo del bailarín, el cuerpo del ser humano por el ser humano. Entonces Gloria retoma perfectamente bien esta forma de hacer ballet no narrativo, ¿no? Dejar las historias atrás y hacer ballet no narrativo. Y Vitalitas es eso, ves al cuerpo del bailarín ahí presente con la música de Dickinson, un estudio de la coreografía perfecto. Y eso lo hizo Gloria muchos años, con Bartók, con Shostakovich, con Webern, con Paul Hindemith, con Varese, o sea, compositores complejos, que difíciles de entrarle, y tú solamente ves al bailarín en escena haciendo la pieza musical a la perfección, cuadrando todo perfectamente bien. Y de ahí, ¿cómo surge toda la historia del taller coreográfico? Bueno, pues es precisamente una compañía que se vincula con lo que ocurre en la actualidad. Es contemporánea. Si su técnica en sí realmente principalmente es ballet, su discurso es completamente actual y contemporáneo. Y por eso las galas que vienen, vamos a ver eso. Vamos a ver de Gloria Contreras su Guapango y su Requiem de Mozart, que también no narrativo, muy austera la escenografía, la iluminación, pero el uso de la música es maravilloso. Y así vamos a tener 2 estrenos mundiales, uno de Anabel López Ochoa, coreógrafa muy importante a nivel mundial, quien hizo una obra sobre el género que se llama Un pantalón bien puesto, y el estreno mundial de Julien Nicosia, coreógrafo francés, joven, quien recientemente hizo una pieza para el Ballet de la Ópera de París. Entonces, me emociona mucho que el taller coreográfico esté integrando repertorio de grandes estrellas a nivel mundial, y sin olvidar la obra de Gloria Contreras, desde luego, y también impulsando a jóvenes talentos, jóvenes coreógrafas y coreógrafos mexicanos, y que forme parte del repertorio de la compañía. Diego, nos dejas con picados, digamos, nos dejas con una gran expectativa respecto a estas próximas 2 galas del taller coreográfico. Es el sábado 15 y el domingo 16 de octubre, justamente en el marco del Festival Cultura UNAM. Con esto y con otras actividades durante el festival cerramos esta primera edición del festival, así es que invitamos a todo el auditorio a que nos acompañe justamente en estas 2 galas finales en la Sala Miguel Covarrubias por el taller coreográfico de la universidad. Muchas gracias, Diego, nuevamente por estar en este programa especial sobre el Festival Cultura UNAM. Amigos, vamos a un corte y volvemos. Bienvenidos amigos a este segundo bloque del programa especial sobre el Festival Cultura UNAM. Y en este segundo bloque nos acompañan Benjamín García y Roy Martínez del grupo Kumantukshush y Gabo Barranco, que estarán todos ellos en Música contra el Olvido. Y me gustaría empezar a platicar con ustedes, Roy y Benjamín, en relación a la propuesta de Kumantuk. Es un proyecto que aborda, digamos, desde el ámbito de sampleos con instrumentos y con electrónica, oralidades de los pueblos de donde ustedes son originarios. Platícanos un poco cómo concibieron esta propuesta y cómo la describirían. Claro, pues creo que la intención número 1 es exponer una cultura originaria, en este caso Tlahuitoltepec, que está ubicada en la ciudad de Oaxaca, fusionada con música contemporánea, ¿no? Es decir, hacer una fusión entre algo tradicional, ancestral y místico, sobre todo, es muy escondido en México, con la música electrónica, que es la parte que yo aplico. Entonces empezamos a construir piezas o armonías a partir de cuentos o oralidades que tenemos grabadas, y en ese proceso de sampleo y resampleo pues generamos texturas, generamos ambiencias, y es la voz la que nos va guiando en esta estructura. Y esas oralidades, digamos, son
discursos o son diálogos de personas que tienen algún cargo, digamos, social en la comunidad? Básicamente, bueno, la tradición oral es fundamental en todos los pueblos, las naciones indígenas, ¿no? En este caso, mucho de esa tradición oral digamos, que se conserva en la memoria. Entonces, ahora sí que quedó muy bien este festival, Música contra el Olvido, porque todos los conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación, pues se ha transmitido a través de la memoria, a través de la palabra, ¿no? Entonces, Kumanduk pues retoma, digamos, esa parte muy fuerte que todavía existe, pues, ¿no? Se vive en los pueblos, porque pues es importante la memoria, Preservar, ¿no? por supuesto. Entonces, es la manera como hemos podido sobrevivir muchos años y, bueno, es como se ha preservado el conocimiento a través de la oralidad, a través de la memoria. Y por eso para nosotros es muy importante. De hecho, incluso lo que hace la parte melódica de la trompeta es todo oral, digamos, ¿no? O sea, todo está en la memoria, todo sale de aquí, digamos, Claro, ¿no? claro. Por decirlo de alguna manera. Bueno, y además en Oaxaca, particularmente en Tlahuitoltepec, en donde hay un enorme talento, digamos, de jóvenes que también se va transmitiendo a las nuevas generaciones, a los niños, desde, por supuesto, sus padres, sus abuelos. En el ámbito musical, pues hay es hasta cierto punto natural esa confluencia, digamos, entre lo oral y lo musical, en este caso, a partir de su propia idea, su propia concepción de intervenir esa tradición oral, esa memoria popular, digamos, ¿no? Bueno, la tradición oral es fundamental en los pueblos indígenas y Tlahuitoltepec en particular, pues digamos que todos los conocimientos que hemos mantenido a través de generación en generación han sido transmitidos a través de la palabra, a través de la memoria. Entonces, incluso mi papá es músico y aprendió de manera oral. Entonces, aunque hay también generación que pues sabe descifrar el solfeo, conoce puede tocar con partichela, pero las dos tradiciones siguen ahí, convivencia muy fuerte. Entonces, sobre todo la parte oral y bueno, porque yo parte de lo que cuando conocí el mundo, primero fue a través de la palabra, que es el mije, pues todo es en la memoria. Entonces, por eso reivindicamos esa parte de la tradición oral en la música de Kumanduk Xuxpan. Y digamos, en términos de lo que se ha presentado en Música contra el Olvido, ¿qué tipo de textos, qué tipo de oralidades, digamos, incorporaron a este planteamiento de Kumanduk en este momento en Música contra el Olvido? Mucho de lo que está sampleado, de lo que Roy sampleó, las grabaciones son que tiene que ver el festejo a la vida, ¿no? Y no olvidar, pues ahora sí, el festejar la vida y tener memoria de nuestro pasado, ¿no? Creo que en este caso Música contra el Olvido queda muy, muy bien con nuestra propuesta, porque justo pues, no olvidar nuestro pasado y todo. Bueno, y además ahora hablando, digamos, de la vuelta de una pandemia de más de 2 años, este reencuentro con el público, también, digamos, en estos textos hay una remembranza, digamos, de los seres que ya no están con nosotros. Sí, sin duda. De hecho, es parte medular del proyecto. Sí, también. Para todo tipo de, digamos, eventos sociales que tenemos en los mijes, hay una oralidad para el que ya se fue, ¿no? Hay una oralidad para festejar la vida, hay una oralidad para el que nace, para el que muere. Entonces, la palabra es fundamental. Y generalmente los oradores, los que, digamos, poseen por decirlo de una manera, esta función poética oral mije, son personas ya más de 40 años. Esto porque tienen como pues, la facilidad de hacer música con la palabra. Bueno, yo así le llamo. Claro. Bueno, y hablando justamente de hacer música con la palabra, tú mencionabas que la trompeta en este sentido sigue de alguna manera el sentido oral en el proyecto de Kumanduk. Es así, ¿no? Sí, las creaciones, bueno, todo lo que está sampleado, toda la historia, la música se construye a partir de escuchar la historia
Entonces, y todo, pues sí, se construye de manera oral otra vez. Bueno, pues si es el caso y lo habíamos platicado, si pudieras mostrarnos un poco de algo de lo que Cumantuca presenta en Música contra el Olvido. La pieza se llama Hoy Comenda y tiene que ver con el festejo, bienvenida y bueno, Hoy Comenda. Fantástico. Muchísimas gracias, Benjamín. ¿Cuántos integran, cuántas personas, quiénes integran Cumantuca? Bueno, principalmente fundamos el colectivo, porque ahora somos un colectivo, Benjamín García y yo, Roy Martínez, pero se ha ido sumando muchos músicos y gente que está colaborando con nosotros para hacer este proyecto multidisciplinario, ¿no? Está Galo Mejía en la guitarra, está BJ7S en los visuales, junto con Caminante del Cielo, y la gráfica nos la hace Gilberto Delgado. Y damos ahora paso, gracias de verdad por estar con nosotros, damos paso, digamos, ahora a una plática con Gabo Barranco. Gabo, pues es un músico que básicamente está involucrado, digamos, en los sonidos, digamos, analógicos, pero con alguna relación con lo digital también, ¿es así? Platícanos un poco de cuál es tu proceso creativo, qué tipo de instrumentación o qué tipo de equipos utilizas para realizar tu trabajo. Sí, pues la música que hago es música electrónica, pero trabajo a partir de síntesis analógica, es decir, con equipo físico, ¿no? Entonces, en estos días como que toda la cuestión musical está dominada por las computadoras, por los DAWs, entonces yo me fui por otro camino, ¿no? Entonces preferí utilizar máquinas en donde yo funjo como operador para crear pues, ambientes, para crear melodías, estructuras. Sí. Y digamos, en ese sentido también armas unas narrativas también en vivo, digamos, en tiempo real, ¿no? O sea, quizá tienes, no sé, es justamente lo que te preguntaría. O sea, ¿tienes una idea original, digamos, para el set que vas a desarrollar y en vivo vas gestando estas piezas o ya todo lo tienes preparado? Más bien lo pienso a partir de dónde voy a tocar, ¿no? Y también con qué equipo, ¿no? O sea, eso depende mucho. Pero más bien la música la veo como qué función tiene, ¿no? O sea, qué función tiene con el escucha, entonces a partir de eso es donde yo trabajo y preparo lo que se va a escuchar, entonces más bien yo me adapto al público en lugar de tratar de que ellos se adapten a mí, eso es como lo que yo he aprendido a hacer. Hay un porcentaje importante, digamos, de improvisación al momento de ejecutar. Sí, claro. Dependiendo siempre estoy pensando como en quién está en el público, ¿no? O sea, qué tipo de gente, porque igual puede ser muy diverso, entonces a veces tengo que tener como sonidos que son como armas para el escucha, así es como lo veo. Y justamente en Música contra el Olvido tú estás en medio, digamos, de dos géneros distintos, pero al final con una gran capacidad de comunicación. Estás entre el rock y artistas de hip hop. A mí me toca hacer ahí una transición que puede sonar descabellada, pero en realidad no hay tanta diferencia entre los géneros, pensando en las texturas, en la distorsión, ya después pasar a la parte rítmica. Ajá. ¿Cuáles son tus influencias más importantes? ¿Qué escuchas normalmente cuando no estás justo trabajando? Pues escucho mucha música que no está dirigida para la pista de baile, aunque siempre me desenvuelvo en ese ámbito, es donde más me desenvuelvo, tocando techno, música para la pista, pero lo que más escucho es música sin percusiones, sin cajas de ritmo, entonces son más bien como piezas ambientales y mucha música hecha por sintetizadores. Ajá. Y digamos, tú además eres productor, o sea, generas, digamos, muchas, o sea, tienes una diversidad, digamos, de
lugares donde te presentas, donde ejecutas tus actividades. Digamos, cuéntanos un poquito más o menos de esa heterogeneidad en tu trabajo. Ok, pues bueno, la música electrónica es muy amplia, ¿no? Entonces, tienes música que es bailable, tienes música que es también para ser escuchada, no sé, cuando trabajas, cuando lees, ¿no? Entonces, en realidad tengo como una paleta como muy amplia, ¿no? de caminos. Entonces, a mí me gusta abordarlos todos y no me gusta encasillarme en un género específico de la electrónica, sino más bien tener como un espectro amplio. Sí. Y bueno, eventualmente también incursionas con algunos instrumentos o no es un sí, recurso. En realidad, bueno, todos los sintetizadores son instrumentos, Sí. igual. Pero, digamos, así, pero con alientos, vivo, no es parte, digamos, de tu no mío, pero quizás elección. trabajo con algunos productores que se dedican a hacer música para películas. Ellos son de pronto los que graban y después como que tenemos trabajos donde incluimos este tipo de grabaciones, ¿no? Pero yo lo que más puedo utilizar sería quizás la voz de cantantes o de personas que utilizan la voz como instrumento. Pues muchas gracias, Gabo. Seguramente tendremos una experiencia interesante en esta edición de Música contra el Olvido. Les invitamos a acompañarnos en este cierre de festival. Todavía tenemos actividades, lo que resta de este sábado, el domingo, y yo creo que será una ocasión interesante para reunirnos, que es uno de los propósitos del festival, volver a la presencialidad en Festival Cultura UNAM y Música contra el Olvido. Muchas gracias, hasta pronto.